Bienvenidos a Grow Together, un espacio que creamos para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Esta es nuestra 6ª temporada. ¡Comenzamos! Hola, buenas noches. Bienvenidos a Grow Together, este espacio que hemos creado para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. En nuestro episodio número 75 con una invitada muy especial, ¿no, Héctor? Así es, querido Juan. Muy buenas noches. El día de hoy tenemos invitada de lujo en esta 6ª temporada, queridos amigos, en Grow Together MX, que vamos a hablar de un tema que creo que a todos nos va a hacer clic, porque para grandes metas se requieren como grandes hábitos. Y el día de hoy vamos a platicar con Iridia de cómo estar mentalmente preparados para esos retos que enfrentamos todos en cada uno de nuestros roles como personas. Y bueno, va a ser espectacular porque a Iridia le preceden credenciales extraordinarias en la que ha alcanzado cosas que muy pocos mexicanos hemos logrado. Sin embargo, pues con este camino andado, pues ella nos va a poder decir, oye, ¿qué me funcionó? ¿Qué cosas han servido? Y te diría que no pierdas un solo segundo. Trae tu libreta o ten pendiente y el device, porque el día de hoy vas a escuchar cosas extraordinarias para que puedas alcanzar tus metas desde una mentalidad que ya vas a ver cómo se va a poner esta charla. Así es, Juan, qué contentos de tener Iridia en esta 6ª temporada, episodio 75. Así es. Buenas noches, Iridia. Mucho gusto y muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Héctor. Es un placer estar en su programa. Agradezco la invitación y bueno, pues de igual manera, muy buenas noches a todos los que se están conectando y van a escuchar esta entrevista. Muy bien, pues muchísimas gracias. Bueno, para todos aquellos que, si acaso no conocieran a Iridia, pues les comentamos que Iridia Salazar Blanco es licenciada en psicología, es medallista olímpica en Atenas 2004, medallista también panamericana en varios eventos, medallista centroamericana igual en varios centroamericanos, y subcampeona mundial en Alemania 2003, fue 11 años campeona nacional de Taekwondo, Premio Nacional del Deporte, presidenta de la Academia de Formación Iridia Salazar, conferencista y además comentarista de ESPN. Entonces, alguien que ha ganado una medalla olímpica, pues ya nos irá platicando, Iridia, se requiere, pues seguramente de justamente estar mentalmente preparados, porque no solo es físicamente, ya nos platicará Iridia, pero que también cuenta, pero pues es algo bien importante, ¿no, Héctor? Sí, así es, Juan, así es. Y fíjate que justo cuando empezábamos a preparar esta sesión, pues decía yo, oye, mentalmente sí seguramente tiene mucho que ver, porque al final piensas en una disciplina como la del taekwondo. Mi hijo está en clases de taekwondo, ahí es cinta blanca avanzada. Entonces, cuando ves eso, dices, sí, en una parte es importante la preparación física, el ejercicio y una serie de temas, pero justo me gustaría arrancar con esa pregunta, Iridia. En tu experiencia, ¿por qué es tan importante la preparación mental? Porque hay como un montón de cosas, pero ¿por qué en particular hoy queremos hablar sobre la preparación mental? Bueno, quiero platicarles que creo que no solamente en el ámbito deportivo estar preparados mentalmente es importante. Yo creo que en cualquier ámbito al que tú te dediques, laboral, deportivo, también familiar, tienes que estar preparado. Yo desde que tengo memoria siempre le he dado mucha importancia a esta concentración, a este poder mental, que finalmente la mente es como la más poderosa herramienta que tiene el ser humano y es necesaria para poder aprovecharla de manera favorable, entrenarla de igual manera. Entonces, bueno, yo recuerdo que cuando empecé a concientizar esto, a pesar de que, les repito, tenía como que le daba mucha importancia a la parte mental, iba creciendo en el deporte, fui concientizando este tema porque me di cuenta que, recuerdo que en mi primer evento que participé, que fue en un mundial de Hong Kong en el 97, tuve la oportunidad de ver a los atletas que llegaron a la final. Y era lo que reflejaba, marcó mucho un antes y un después, diría, porque veía en su mirada el deseo de triunfo, el que no solamente habían hecho las cosas bien, sino que en su mente no aparecía la posibilidad de perder.
lucharon hasta el final para coronarse como campeones. Y recuerdo que cuando regresé a México dije, para hacerla mejor tengo que creer primeramente que lo soy y posteriormente sé que me puedo convertir en ello. Entonces empecé a trabajar mi parte mental, empecé a poner letreros de yo soy la mejor, yo soy la mejor. Me lo decía también, tenía que estar convencida, porque finalmente cuando tú no alineas lo que piensas, lo que crees y lo que haces, es poco probable que aquello por lo que estás trabajando, por lo que entrenas en este caso, llegue. Muy bien, muy bien. Hace sentido. Me decías 3, alinear lo que crees, lo que piensas y lo que haces, ¿no? Uh-huh. Oye, está sensacional. Además, como que mi percepción de que las culturas orientales son como muy buenas en este tema de estar centrados, de tener como bien fija y que tanto utilizan la mente para poder alcanzar ciertos objetivos. No sé, es como mi percepción. Y ahorita mientras nos platicabas esto de lo que sucedía en Hong Kong y que te cae este 20, pues me hace muchísimo sentido porque como que alineas desde dónde estás hacia dónde quieres estar, y creo que la creencia recurrente eventualmente se vuelve en una realidad y te ayuda a setear pues cómo es que quieres trabajar en determinados ámbitos de tu vida. Y aparte me encanta que nos dices, oye, y no solamente en deporte, también hay otras disciplinas u otros aspectos de la vida que eventualmente si mantienes ese enfoque y esa mentalidad, pues puede ser exitoso. ¿Cómo ves, Juan? Arrancamos con todo la charla de esta noche. Sí, sí, sobre todo, digo, como bien lo dice Iridia y lo repites tú, hay que creérsela, ¿no? Y hay que creer en uno mismo. Por ahí en la página de Iridia había algunos mensajes que tienen que ver con eso, ¿no? Empieza por creer en ti y que nadie, pues, te diga que no puedes, ¿no? Entonces, porque eso me lleva a otra pregunta, ¿qué tan poderosa es la mente, Iridia, que pues puede actuar ya sea a nuestro favor, que en tu caso tú la usaste en tu favor, ¿no? Para siendo consciente, pero a tu favor, pero también juega en nuestra contra, ¿no? En ese Sí, sentido. claro. Mira, mencionas algo que yo en varias ocasiones he tenido la oportunidad de publicar. Mira, hay libros de doctores inclusive, ¿no? Documentales que hablan del poder de la mente. Gente que se puede autosanar, gente que la utiliza para traer bendiciones a tu vida. Finalmente la mente es como una fuerza que precipita aquello en lo que estás pensando. El tema es que no reconocemos que nuestra mente es como altamente efectiva en construir nuestra vida o destruirla. ¿Me explico? Todas las preocupaciones se originan en tu mente, la falta de tranquilidad es por tu mente, la angustia es por tu mente, pero de igual manera la seguridad es por medio de tu mente, la confianza es por medio de tu mente. Entonces, cuando tú preparas, cuando tú trabajas tu mente, la condicionas a entrenar o la condicionas a trabajar para ti, ¿no? Yo comparo muchas veces a la mente como una mamá sobreprotectora. ¿Y cómo actúan las mamás sobreprotectoras? Bueno, no quieren que sus hijos tomen ningún riesgo. Me explico, aparte de tienden a ser exageradas, ¿no? Oye, bájate de ahí porque te vas a romper la cabeza, o no hagas esto porque te va a ir fatal. Y así es la mente cuando a veces queremos intentar algo. Si analizamos cada quien ahí en sus casas, en sus hogares, en sus vidas, nos vamos a dar cuenta que muchas cosas no hemos realizado porque de repente la mente actúa como sobreprotectora de no, mejor no lo hagas porque no va a funcionar, no, mejor esto, o etcétera. Entonces, el tema es que una mente sobreprotegida, al igual que un niño sobreprotegido, se convierte en un ser humano inseguro de sí mismo y finalmente débil. Y en el fondo uno es infeliz porque está comprobado que la felicidad está relacionada con la superación de límites que primeramente creías que no podías superar. Entonces, cuando tú dejas que tu mente te controle, te llene de miedos, en el fondo vives infeliz porque el deseo más grande que tienes de intentarlo, pues es reprimido por una sobreprotección de la mente por falta de preparación. Sí, bien, muy, muy interesante porque
y en el deporte y seguramente en la vida, ir brincando o rompiendo esos límites o paradigmas que nos hacemos en nuestra mente, nos juegan, ¿no? Vino a mi mente hablando de deporte y luego lo voy a relacionar con el trabajo. Mi hijo también no practicó taekwondo, practicó karate, y alguna vez que tuvo que romper su primer tabla, salió, o sea, ese día salió súper orgulloso y emocionado. Claro, como papás estábamos más, ¿verdad? Pero eso le generó a él, o sea, puedo romper una tabla, ¿no? O sea, ¿qué no soy capaz de hacer si puedo hacer eso? Hace como 2 años tuvimos un evento con Elios Herrera. Héctor, tú te acordarás que también lo tuvimos en el programa, y uno de los retos finales era, todos tienen que romper una tabla más gruesa que la que mi hijo rompió. Dijimos, oye, pero pues nosotros ni somos taekwondoines, ni karatecas, la rompimos, todos la rompimos. ¿Por qué? Por esa, o sea, la energía que se creó, pero el que él nos hizo creer que sí podíamos, ¿no? Entonces, así de poderosa fue nuestra mente. Entonces, después de eso sales y dices, si soy capaz de hacer esto sin una super preparación, ¿qué no soy capaz de hacer si me preparo y lo hago mejor? Ahora, en esto es, ok, ¿qué nos recomiendas tú para que juegue a nuestro favor nuestra mente? Sí, bueno, la preparación consiste, a veces esperamos como que mucho reforzamiento o mucha motivación del exterior, pero tu principal motivador, por así decirlo, debes de ser tú mismo. Las personas que son más efectivas son aquellas que se saben automotivar. Entonces, empecemos a utilizar la mente para automotivarnos, para darnos consejos de aliento, para decirnos que sí podemos. Y es simplemente empezar por llevarle la contra, ¿no? De lo que uno piensa. Cuando tu mente de repente diga, no lo intentes, empieza a llevarle la contra. No, sí lo voy a intentar. No, sí lo voy a lograr. Sí lo voy a hacer. Porque es así como comienza la preparación, ¿no? Empiezas a entrenar y empiezas a controlar tus pensamientos, a dominarlos, y no dejas que estos te controlen a ti. Fíjate que a mucha gente, y me ha pasado a mí también, estoy segura que ustedes también, cuando tienen un pensamiento recurrente, este interfiere en sus emociones y sus emociones interfieren en sus acciones. Me explico, ven de repente algo en la tele que los impacta, y les genera nervios, estrés, y entonces después estás todo el tiempo a lo mejor estresado, por lo menos un tiempo. Y eso simplemente entró por falta de preparación mental, ¿no? A lo mejor puede entrar la angustia y la detengo desde un principio aquí antes de que interfiera en mi emoción. A ver, no tengo por qué estar angustiada, tengo que estar confiada. Es, por ejemplo, mucho en el tema de cuando vas a entrar a una competencia. Cuando entras a una competencia empieza como el acelere del corazón y pueden empezar a pensamientos de qué tal si pierdo, qué tal si esto, o cuestiones que tienden a ser como negativas. Entonces, en ese momento tú tienes que parar eso y decir, a ver, no, yo vengo aquí a dar lo mejor, las cosas van a salir bien, estoy preparado, y es animarte y alentarte todo el tiempo. Eso es bien importante, fíjate, porque inclusive a mí me pasó, yo me acuerdo que tú recordarás, Héctor, Pedro Padierna, que fue presidente de PepsiCo, donde yo trabajé también, alguna vez en una charla que nos dijo que una vez, no me acuerdo si él o un gerente que el reportaba le dijo, oye, es que no estoy motivado, motívame, ¿no? Y entonces la respuesta fue, espérame, o sea, la motivación, yo te podré motivar 2 minutos y pues sales energizado, pero ¿y luego? ¿No? ¿Qué sigue? Entonces, tú tienes que trabajar en estarte automotivando, lo cual me hace totalmente sentido con lo que nos está diciendo. ¿Qué opinas, Héctor? No, yo tomando notas. Es que hay conceptos bien poderosos que nos acabas de decir, Iridia. De entrada, yo me he metido mucho a estudiar este rollo de la felicidad, pero me encantó lo que hoy nos dices, es que la felicidad es esto que queda después de que vences una barrera, ¿no? Y esa parte está espectacular porque cuando lo ves de esa forma, entonces es, oye, y entonces ¿cómo le pongo al ser completo, mente, cuerpo, corazón, espíritu, ¿no? ¿Cómo le pongo al ser completo, pues, las condiciones favorables para que rompa barreras bien seguido, ¿no? Porque ahora que decía Juan lo de la tabla, me quedo pensando un poco oye, y es que romper la primera tabla lo que hace es empoderarte para que intentes una más gruesa y quizá al rato pues veas ahí el árbol y como tipo Goku vas y te truenas el árbol completo. Quizá el límite, en la medida en la que lo vas rompiendo, te va conectando con otros componentes un poco más complicados
y pues estos te van llevando a adquirir ese poder. Pero la parte padre de eso, lo que más sentido es que quizá Iridia cuando gana su primer medalla dice, ah, caray, oye, pues esto está poderoso y está interesante, ¿no? Y se va al siguiente nivel. Y yo me quiero imaginar el momento en el que te dice, no, en los Juegos Olímpicos, medallista, pues en ese momento, pues vas como conectando con esos diferentes niveles de romper barreras. Me imagino la felicidad que has de haber sentido en ese momento. Claro, pero mira, retomando un poquito ahí tus comentarios, fíjate que también se necesita mucha fortaleza mental cuando las cosas no salen bien. Porque a diferencia de muchos atletas, o inclusive de mis propios hermanos, que ellos participaban y creo que ganaron todo cuando eran niños, yo inicié perdiendo. En mi primer evento en el que yo participé perdí y era una niña prácticamente que estaba muy relacionada con el tema del miedo, porque me daba mucho miedo competir. Y de igual manera, cuando fue a mi primer campeonato mundial, perdí. Entonces, como a veces creo que no tenemos que confundir esta parte de automotivación con que todo te va a salir bien. ¿Me explico? Sí, claro. El tema de automotivarte es justamente necesario cuando las cosas van bien, pero aún también cuando las cosas crees, porque es solamente una creencia, crees que no van como tú esperas o a la velocidad que tú esperas que vayan. Pero eso no tiene que ser una etiqueta negativa, ¿no? Las cosas suceden como tienen que suceder y tú tienes que ir aprendiendo de cada una de las cosas. Y eso, creo que la automotivación y la experiencia juntas van dando lo que es la confianza. Y la confianza, lo que mucha gente a lo mejor erróneamente cree, es que uno adquiere confianza cuando todo te sale bien. Y la verdad que la confianza está más relacionada con el conocimiento, con el saber. Entonces, cuando tú conoces, adquieres un conocimiento, tienes más confianza del tema en el que te estás desenvolviendo. Es como, por ejemplo, alguien a lo mejor que se avienta en un paracaídas, pues la segunda vez ya tiene más confianza en aventarse porque ya conoce cómo es el mecanismo de aventarse, ¿no? Que la primera vez. Entonces, la confianza va relacionada con el conocimiento y cuando tú ganas o pierdes inclusive, tú adquieres un conocimiento y tu confianza tiene que seguir aumentando, no disminuyendo. Yo siempre recomiendo que la automotivación debe ser constante, pero sobre todo cuando creemos que las cosas se ponen un poco más difíciles, porque si toda la preparación de automotivarte es justamente para los momentos difíciles. Sí, espectacular, Iridia. Oye, y ya algunas personas nos empiezan a hacer algunos comentarios. Tenemos a Caro Paredes, que sí, justo refuerza este tema de que la mente es la barrera más difícil de vencer y le hace sentido el tema de la sobreprotección de la mente. Y te hace una pregunta que me gustaría compartir. Te dice, Iridia, ¿cómo fuiste rompiendo ese límite que te llevaba al siguiente nivel? Ese donde duele y dices, ya no puedo más. ¿Cómo rompiste ese momento álgido? Bueno, mira, quiero hablarles de algo muy, muy importante que ha marcado mucho en mi vida en todos los aspectos, que siempre fui consciente de que era o que tenía, o más bien, primero lo sentí como que lo tenía y después fui consciente de que lo era, un ser espiritual. Me explico, mucha gente habla de saca la fuerza ahí del espíritu, ¿no? Dalo todo, ¿no? Esta fuerza que rompe justamente, como tú lo mencionas, barreras y que te hace ver la vida de una perspectiva distinta. Cuando tú te reconoces que eres un ser espiritual, tienes acceso a mucho más poder que cuando no te reconoces como un ser espiritual. ¿Me explico? Es como que lo comparo como cuando tú vives en un edificio, tú puedes estar en un nivel de conciencia como viviendo en el edificio en el primer piso, o puedes estar viviendo en un nivel de conciencia más arriba que a lo mejor es un penthouse. Ambos viven en el mismo sitio, ambos tienen la misma dirección, pero no tienen la misma perspectiva de vida. Entonces, hay quienes su conciencia espiritual hace que superen todas las pruebas y hay quienes su conciencia misma las limita. Entonces, a mí en lo personal me ayudó mucho reconocer que era un ser espiritual, que vengo a esta vida justamente a probarme,
¿no? A probar, a experimentar, a vencer, a luchar, a crecer. Entonces eso siempre me ha ayudado como a no quedarme, ¿no? Y a seguir intentándolo y me ayudó mucho porque finalmente cuando ves todo desde una perspectiva distinta, pues desaparece la pena, desaparece la frustración, desaparece el complejo, ¿no? Decir, uy, fallé, fallas si no lo intentas. Finalmente cuando muchos conceptos que tenemos realmente erróneos, ¿no? Yo creo que hay que volvernos a reprogramar de manera saludable, de manera sabia, y volver a tomar conceptos positivos y que vayan de acuerdo a tu crecimiento. Wow. Fíjate que me hace mucho sentido, Iridia, lo que comentas, porque en algún momento leí que esta parte del dominio de la mente tiene que ver un poco con el desapegarte, y me hace sentido con esto que dices, ¿no? Es que cuando entiendes esto del ser espiritual, entonces el apego de pronto ya no es necesario, es algo que queda en un segundo plano y que dices, oye, fracasé hoy, o sea, vamos a ver qué aprendí, qué es lo que me puedo llevar, qué cosas debo de calibrar, porque en ese aprendizaje que nos hablas, tú puedes entrar al tema de, no, pobrecita de mí, y caer en el papel de la víctima, o decir, a ver, ¿qué me llevo de esto? Y en función de lo que aprendo, pues voy a llenar la caja de herramientas con otros recursos que eventualmente en el futuro me pueden servir para salir adelante de una situación como esta, o inclusive una situación más compleja. Y me gustaría ir con una siguiente pregunta, porque como que el pastel se come en pedacitos, ¿no? O sea, tampoco es que uno vaya y diga, oye, me quiero comer completamente el pastel. Y justo me gustaría preguntarte eso, ¿no? ¿Cuándo es un buen momento para empezar a establecer estas metas e ir alcanzando estos momentos de los que nos hablas? Héctor, bueno, mira, nada más quiero yo a lo mejor ahí puntualizar también algo que mencionaste, ¿no? De acerca del fracaso y lo que pasa. Realmente solamente tu mente la que etiqueta los sucesos como buenos y malos. Uh-huh. Los sucesos es uno, y es tu mente quien divide entre o decide, ¿no? Si esto lo etiqueta como bueno o esto lo etiqueta como malo. Los clasifica, Y ¿no? los clasifica exactamente. Entonces yo creo que debemos de partir con el simple hecho de experimentar. Cuando las cosas no salían como, por eso yo menciono mucho, cuando no, las cosas no salen como tú esperas, no implica que tú fracasaste, simplemente implica que necesitas un proceso más, ¿no? Yo en lo personal, cuando las cosas no salían como las tenía previstas, siempre me decía, la vida espera más de mí, tengo que dar más, la vida espera más de mí, tengo que dar más. Y contestando tu pregunta, ¿cuándo es un momento? Siempre es un buen momento, siempre es un buen momento, así tengas, no sé, seas bebé, seas de 150 años, siempre es un buen momento, porque la vida es eso, la vida es una oportunidad. Y el tema o lo que siempre te tienes que preguntar, mira, pasa algo, ahorita me llega a la memoria un versículo bíblico donde es cuando empiezan las plagas de Egipto. Y fíjate que Moisés le pregunta al faraón, oye, ¿cuándo quieres que quite la plaga? Y el faraón le dice, después, mañana. ¿Me explico? Entonces, ¿sabes qué? Hay veces que estamos posponiendo todo el tiempo lo que realmente deseamos. Como que creyéramos que nuestra vida en este tiempo es eterna. Y la realidad es que no. Tenemos que ver cada día como una oportunidad para comerte la rebanada del pastel que te cabe hoy y mañana salir por otra rebanada de pastel hasta donde te llenes. Me explico, pero nunca debes de posponer o decir, bueno, el año que viene, mañana, pasado. Hoy puedes empezar a pensar diferente, hoy puedes tomar acciones distintas. El momento más importante es hoy. Y fíjate que es el eslogan de mi academia, The Moment is Now, porque también tengo muy bonita experiencia con ese eslogan, porque recuerdo que cuando salí a pelear la medalla de bronce con España, iba perdiendo en el segundo round, y mi papá me dijo justamente esto. Me dijo, el momento es ahora, Iridia, para pasar a la historia, para alcanzar tus sueños, para
lograr aquello que habías querido desde niña. No hay mañana, ya no hay ni siquiera en una hora, ni siquiera tienes ya 5 minutos. El momento es ahora. Tienes un round más, 2 minutos, es todo lo que tienes. Y la verdad es que sí, sus palabras hicieron clic y salí a comer un pastel, como tú dices. Espectacular, espectacular. Oye, pues está súper padre, Juan. ¿Qué opinas? La verdad es que nos está llevando Iridia de la mano como para empezar hay una escena déjame lo pongo así, aprovechando que sacaste lo de la cita bíblica, hay una escena de la película esta Intensamente, no sé si lo ubican, en donde entra Alegría con el, ¿cómo se llama? Con este elefante mágico a un lugar donde justo se lleva todo el proceso de pensamiento y entonces primero se desdobla toda la realidad, se parte en fragmentos, después se agrupa y se alinea para después generar los conceptos que se quedan ya como pensamientos de mediano o largo plazo. Nos estás llevando por esa escena, o sea, como empezando a cuestionar qué hacemos con estas creencias, reacomodando y ubicando como para empezar a centrar esos componentes y de aquí tomarnos un buen aprendizaje. ¿Cómo ves, Juan? No, está buenísimo. Digo, solo voy a decir que también, ahora que comentaste, Iridia, que lo que te dijo tu papá, se me puso la piel chinita y casi se me salen las lágrimas. O sea, sí me dio emoción porque me acuerdo también de momentos con mi papá o con mi mamá donde justo provocaban eso, ¿no? No a ese nivel de deporte, pero que me decían, tú eres capaz de eso y más, si ahorita te caíste, bueno, pues levántate y a lo que sigue, ¿no? Y creo que la mentalidad está ahí, ¿no? O sea, cómo generamos ese impulso. Y lo hilo con una pregunta, Héctor, que si quieres poner ahí de Esther, que está bien interesante. Dice, ¿a qué edad y cómo fue que llegaste a esta conciencia espiritual? ¿Qué recomiendas para transmitírsela a los adolescentes de hoy en día? Y luego te hago una segunda pregunta, pero si quieres primero contestarla de Esther. Bueno, yo la verdad que esto, bueno, la primera vez que me lo preguntan, entonces es la primera vez que lo voy a contestar. Desde que tengo memoria, siempre he tenido una conciencia espiritual. O sea, yo me recuerdo a los 3 años rezando el Padre Nuestro con suma devoción, sabiendo que hay un Dios. ¿Por qué? No lo sé. Pero siempre desde chica he sentido de manera muy cercana la presencia divina. Ahora, cuando yo digo presencia divina, sí me gustaría, y hace poquito lo publiqué, que a veces creemos como esta divinidad o este Dios como algo externo a nosotros, pero está dentro de nosotros. ¿Me explico? Porque Dios lo abarca todo y está en todos, y está en todos, en todo y donde quiera. Entonces es algo que no te enseñan no te enseñan en la escuela, ¿no? O sea, a lo mejor no tienes padres con una fe, católicos, cristianos, no sé. A lo mejor tampoco te lo enseñan, pero partiendo de la idea porque no es lo mismo espiritualidad que religiosidad, partiendo de la idea de ser realmente un ser espiritual, como padres, yo creo que es importante que empecemos a fomentar esta conciencia espiritual en nuestros hijos desde siempre. De igual manera, desde siempre, porque su vida va a marcar totalmente de manera distinta. Alguien con un conocimiento de sí mismo, porque finalmente es conocerte a ti mismo, pero no conocer qué ropa te gusta, qué te gusta comer, sino reconocerte que eres luz, que eres una chispa divina, que tienes el ADN de Dios, que eres más grande de lo que tus ojos pueden dimensionar. Tener esa conciencia desde pequeños te hace ver la vida de manera distinta, ¿me explico? Y te hace enfrentar la vida de manera distinta. Entonces yo creo que desde chica, desde niña, recuerdo, lo he tenido, y yo a mis hijos trato de fomentarles mucho eso, ¿no? Que no se confundan, que no son lo que ven en el espejo. Ellos son la sabiduría, la inteligencia y la luz que habita esto que ven en el espejo. Está bien interesante
Y tocaste muchos conceptos muy importantes. De entrada, espiritualidad y religiosidad, que inclusive lo hablamos en un episodio con Juan Manuel Zunzunegui por ahí. Igual lo pueden escuchar. Y este tema de creer en ti, pero también cómo hacemos que nuestros hijos o la gente con la que convivimos, ¿no? Crea en ellos en ese sentido espiritual, ¿no? Porque en la medida que, como dices, nos vamos más al ser que al tener, ¿no? Porque lo que ves en el espejo es el tener, ¿no? O sea, tengo o no tengo dos piernas, tengo o no tengo dos brazos, tengo o no tengo X ropa, ¿no? O sea, pero cuando buscas quién soy realmente, esa introspección, a veces nos cuesta trabajo por ese ir y venir que tenemos en la mente y eso que estamos día a día generando, ¿cómo decirlo? Imágenes probablemente erróneas de nosotros, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo bonito? Que llegas a conocerte por medio de la necesidad. Eso es grandioso. O sea, a veces todo el mundo tenemos miedo de sentir necesidad, pero es solamente por medio de la necesidad, del huequito que tú sientes, que llegas a conocerte. Y te los explico brevemente para que se los expliquen si por ahí hay padres de familia. Se lo pueden explicar a sus hijos y ustedes también lo puedan entender así. Imagínense que ustedes van a mandar a sus hijos a un campamento, ¿no? Entonces ya preparan su mochila, le ponen agua, galletas, chocolates, cobija, todo lo que saben que van a necesitar. Le ponen la mochila al niño y el niño sale al campamento. Y de repente su hijo les habla: oye, papá, mamá, está haciendo mucho frío aquí, ¿qué hago? Oye, en tu mochila te puse una cobija. Ah, ok. Oye, mamá, tengo hambre. Oye, en tu mochila te puse un sándwich. Oye, papá, tengo sed. En tu mochila te puse agua. Es decir, por medio de la necesidad que va sintiendo el hijo, te das cuenta de lo que Dios te preparó. ¿Me explico? Entonces, no le tenemos que tener miedo a las necesidades que tenemos, porque es por medio de las necesidades que nos damos cuenta de cómo nos equipó Dios. Entonces, es así igual con los niños. Qué bueno que sientan necesidad, qué bueno que a veces fallen, porque es por medio de eso que dan a conocer o se da a conocer su fortaleza. Sí, muy, 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 muy interesante. Ahora, con todo esto que nos comentas, porque digo, ha sido una serie de conceptos, yo veo que Héctor está anote y anote porque ahora le toca el resumen. Estoy Bueno, a punto de aventar el micrófono de todos los sí, yo sé. Conceptos que nos hacen llevar la mente a otro lado, pero con todo esto que nos platicas, y entonces, ¿cómo lograr todo aquello que soñamos? O sea, ¿qué nos recomiendas hacer? Bueno, lo importante es soñar y desear, ¿no? Finalmente, si yo le preguntara a lo mejor a toda la audiencia, ¿no? Que va a ver si tienen la vida que soñaron, es muy poco probable que me digan la mayoría que sí tienen la vida que soñaron. La mayoría de la gente no tiene la vida que soñó, porque hay una parte en el camino que empiezan a enfocarse de manera distinta. Es decir, empiezan a trabajar para sobrevivir y no para sobresalir o para sus sueños. Y aunque hagan lo mismo, no lo hacen con un fin, lo hacen con diferentes fines. ¿Me explico? Haces lo mismo, tú vas a trabajar, pero una cosa es para tu supervivencia y otra cosa es para sobresalir y hacerlo. Entonces, la clave para alcanzar tu sueño es nunca perder el enfoque de por qué estás haciendo las cosas. Si lo que haces de manera cotidiana no te está llevando para aquello que deseas, para aquello que sueñas, pues simplemente es como que no estás depositando tu moneda en el agujero correcto de tu alcancía. La estás tirando a otro lado. Entonces, para que tu esfuerzo cotidiano te lleve a lo que tú quieres, tienes que destinarlo a la alcancía, a tu sueño, a tu sueño, a tu sueño. Y así tu sueño va a llegar. Sí, a veces, ahora sí, otra vez, por ese tener en lugar de enfocarte al ser, te desvía, ¿no, Héctor? Sí, 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 o sea, al final como que de lo que hemos conversado hasta el momento, Iría nos va llevando justo como por esa línea, ¿no? O sea, de entrada, ya cuando empiezas a... Mira, déjame lo pongo así, en términos muy llanos. Lo que Irida nos está invitando a hacer, como yo lo percibo a este lado, es como que quita como toda esa mente que te está distrayendo de lo importante
para que ese ruido al momento que baja o al momento que se omite, puedas ponerlo en el lugar correcto, ¿no? Porque al final eso es lo que te permite como justo hacer este trámite de el enfoque, guiarlo hacia determinado momento o hacia determinado objetivo. Retomando un poquito el tema de lo de Taekwondo, eventualmente, pues, quizá Iridia dijo, oye, pues, ¿cómo me dice? Vida, no, déjame encuentro aquí la nota, ¿no? La vida espera más de mí, tengo que dar más, nos decías hace un momento. Cuando estás tomando esta frase que nos regala Iridia, ¿cómo lograr entonces dar lo mejor de nosotros? Porque como que justo esa meta, pues te empieza a poner la que sigue, o si hubo ese fracaso, como bien nos decías, o ese no logro, eventualmente pues te conecta con cuál es ese siguiente paso. ¿Cómo lograr dar lo mejor? Mira, pasa algo bien chistoso, que la mayoría estamos acostumbrados a dar lo mínimo de nosotros mismos, de nuestra capacidad, para lograr lo máximo de la vida. ¿Me explico? Estamos siempre viviendo como en el límite de abajo, ¿no? En el límite de abajo, como si nuestro recurso y nuestro talento fuese algo que se fuese a estar acumulando. ¿Me explico? El talento no es algo que acumulas, porque cada día tú tienes tu propia porción, y si te quedaste con un 10% de algo que podías hacer y no lo hiciste, pues es un 10% que vas a desperdiciar. Es como en el entrenamiento. Creo que se puede entender mejor en el entrenamiento. Tú puede estar alguien entrenando al 100% y puede estar alguien entrenando al 80%. A la larga, esos 20% que no hiciste son los que marcan la diferencia. Yo siempre digo, al final no marca la diferencia cuánto entrenaste bien, sino cuántas veces no lo hiciste bien. ¿Me explico? Porque mucha gente lo va a hacer bien. ¿Me explico? Ahora no te permitas tú hacerlo mal un día. Esto es como el maná. Imagínense el maná que Dios daba, bajaba, ¿no? El pan que baja del cielo. Y cada día tiene su porción. Y quienes querían guardar esa porción de pan para el día siguiente se aguzanaban. Así es el potencial que no utilizas hoy. Si tú no lo utilizas hoy, al día siguiente se aguzana. No, es inservible. Por eso es que cada día tú tienes que reflexionar y meditar y decirte, hice todo lo que podía hacer, fui el mejor esposo, el mejor hijo, el mejor padre que podía ser, o me faltó. Y si crees que te faltó, ve al día siguiente por ese pedacito que te faltó, porque siempre, si no nos autoevaluamos, pues tampoco no tenemos dirección, ¿me explico? Siempre es importante estarse evaluando, siempre es importante decir, puedo ser una mejor mamá, puedo ser una mejor hija, puedo ser una mejor esposa, puedo ser un mejor esposo, porque siempre se puede ser mejor. El tema es que caemos como en este tema de conformismo, apatía, ya nos da igual, etcétera, etcétera, porque precisamente porque perdemos el enfoque, no sabemos para qué estamos existiendo, creemos que nuestra vida es trabajar y comer y dormir, pero volvemos a lo mismo. Si te conectas a tu parte espiritual, entonces lo ves distinto, dices, aunque es una oportunidad para desenvolverme, desarrollarme, conocer mi potencial, poner los dones que Dios me dio al servicio de los demás. O sea, hay muchas cosas por descubrir, muchas cosas por saber, muchos idiomas tan solo por que aprender. Entonces siempre es importante estarte evaluando y autoexigiendo. Sí, sin duda, me gustó completamente lo del maná y creo que el reto de pronto está ahí. Ese 20% acumulado eventualmente te pueden llevar al siguiente nivel, que era lo que siempre soñaste. Y me encanta esta frase de, oye, te preparas dando lo bajito, pero estás esperando lo grandote. Entonces, fíjate que, o sea, es algo que nos reta mucho a todos los que nos están escuchando eventualmente, porque pues al final hay muchas cosas que decimos de la cultura mexicana, ¿no? Pero al final la cultura la sumamos todos. Si de pronto estos aprendizajes que tomamos de Iridia el día de hoy hacen la diferencia en nuestra familia, de manera, en nuestro núcleo de corto alcance, digamos, esposa, hijos, etcétera,
pues entonces ya se marcó una diferencia, porque eso se puede traducir en 2 o 3 generaciones por el número de hijos que tienes y le puedes dar la vuelta a esa cultura que eventualmente parece imposible no darle la vuelta. Entonces, pues hay un gran reto tomar estos conceptos y decir, oye, ¿cómo implican mejor a la vida o de qué Claro. manera lo vamos a estructurar? Sí, eso es mucho como, sabes que como yo veo así, ¿no? Las personas que entrenan chafísimas y luego cuando van a una competencia pierden y lloran. Entonces, ¿por qué, ¿por qué lloras si entrenaste tremendamente mal? ¿No? Pues no, es la consecuencia de tus acciones. Responsabilízate, date cuenta y vaya, si quieres algo mejor, pues da algo mejor de ti, porque todos estamos esperando a ver la vida que me da, la vida que me da. No, no, la vida está esperando de ti, que tú le des. O sea, la vida ya es una oportunidad para que tú te desarrolles. O sea, la gente piensa o sea, imagínate, esperar que la vida como que te dé lo que le sobra, ¿no? No, no, si no quieres comer de las migajas que caen de la mesa, tienes que pararte y comer en la mesa. ¿Me explico? Pero implica un esfuerzo. Sí, 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 me encanta. Levántate del piso, ándale, ya, deja de, ¿no? Y ponte a darle ese extra que te faltó. No, está espectacular, Juan, ¿cómo ves? Yo esta noche voy a dormir así, mira. Sí, De claro, o verdad. sea, son muy buenos, eh, ¿cómo decirlo?, consejos para la vida, ¿no? En general, que nos está dando Iridia, porque sin duda me deja pensando, cada vez que nos comenta algo, me deja pensando en si esto pasó por aquella vez que pasó esto y cosas así que me generan, ahora sí me hacen recordar cosas que me han pasado en algún momento de mi vida, ¿no? O que he visto en algún momento de mi vida. Eh, y suena muy interesante porque sí, nuestra mente otra vez, tenemos que estar mentalmente preparados para dar lo mejor de nosotros, ¿no? Todos los días, no a veces. Y bueno, y si quieres a veces, es tu decisión, asume las consecuencias, ¿no? Ahora, Iridia, regresando un poco, ya nos platicaste que el día que estabas ahí a punto en este lucha por la medalla olímpica, pues nos platicaste lo que nos dijo tu papá y lo que te impulsó a tienes que dar todo en los siguientes 2 minutos, ¿no? Porque para esto te preparaste. Pero ahora, ¿cómo fue que llegaste a ganar esa medalla? O sea, ¿qué hiciste tú para llegar a estar ahí en ese momento, a esos 2 minutos antes de esa conversación con tu papá y luego, obviamente, luego ganarla, ¿no? Bueno, mira, me llevó 17 años ganar una medalla olímpica. Y me gustaría hablar eh, de la fuerza que da el deseo, ¿no? Esos 17 años estuve deseando ganar esa medalla olímpica. Entonces, el deseo iba aumentando conforme iba pasando el tiempo, ¿no? A veces nosotros creemos que cuando nuestro hijo desea, ¿no? Y luego le damos lo que desea, matamos el deseo y no utilizamos la fuerza que da el ansia, así el deseo de ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, y nunca llega. Entonces, lo que te puedo decir es que lo que a mí me ayudó a estar ahí fue el deseo de 17 años de estarlo deseando con todas mis fuerzas, me llevó a ese lugar. Entonces, bueno, la verdad que las cosas que deseas más, ¿no? Que tardan más en llegar. Una vez leí que las cosas mejores son las más difíciles y las que más tardan en llegar. Son las que te dan más satisfacción. Entonces, no debemos de dejar a un lado la fuerza del deseo que hace que nos convirtamos en lo que estamos destinados a hacer. Si el día de mañana, así como con una varita mágica, ¿no? Ya cada quien es lo que está destinado a ser, perfecto, pues nuestra vida sería totalmente apática, porque ya, ¿por qué más hay que luchar si ya lo tienes todo? ¿No? ¿Por qué más hay que levantarse si ya tienes todo lo que soñaste? Entonces ya no existiría deseo y sin deseo pues se pierde la vida, ¿me explico? Es el deseo lo que nos motiva a levantarnos y decir, quiero hacer esto, quiero lograr aquello, quiero alcanzar esto, quiero convertirme en esto. Entonces, debemos de valorar mucho el deseo, no debemos de angustiarnos cuando las cosas nos llegan rápidamente, al contrario.
qué bueno cuando las cosas no llegan rápidamente. Y eso también hablo inclusive, ¿no? A lo mejor de la felicidad en un matrimonio, la felicidad contigo mismo. Qué bueno que te tenga que costar y que tengas que trabajar para lograrlo. Muy, muy, muy interesante el concepto del deseo, ¿no? O sea, deseo, aspiro a, y cuando lo logro, pues llega esa satisfacción que igual te hace desear otra cosa más o anhelar otra cosa más. Está bien. Y que está bien, sí, correcto, está bien, pero de entrada ya tuviste una satisfacción de que lograste algo a través de esforzarte, o sea, que no te lo dieron así, pues lo pedí, me lo dieron. Claro. No, lo pedí, y hasta que no me esforcé fue que llegó, ¿verdad? Y no es que llegó por arte de magia. ¿Cómo ves, Héctor? Sí, 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 sin duda. Me gusta mucho esta parte de desear porque de pronto se puso mucho de moda de deséalo y lo tendrás, el famoso secreto, no sé. Pero no es un tema de intención, es un tema de tener claro para dónde está y que ese deseo sea el que te prende, el que te mueve, el que dice, oye, es el que... Me gusta mucho esta parte que una vez una amiga me decía, fíjate que es importante a la mente meterle de pronto, ¿cómo se llama? En la cuenta, meterle en esa cuenta, pues, dividendos, ¿no? Y ahí le vas metiendo las cosas que están saliendo bien, ¿no? Y termina siendo como tu cuenta donde vas teniendo el superávit, ¿no? Y cómo lo haces a través de pensamientos positivos, a través de mentalizar qué es lo que quieres y lo que deseas, etcétera, etcétera, ¿no? Porque cuando te caigas, ¿no? Esto que nos decías de las migajas debajo de la mesa, cuando te caes, pues en la cuenta tienes de dónde sacar para poder levantarte y volver a emprender el proceso. Pero si te la pasas todo el tiempo tirado en el piso, no te encargaste de meterle lana a esa cuenta para poder sacar, pues eventualmente ves temas de depresión y otro tipo de ansiedades que el día de hoy son muy comunes. Y yo creo que el primer paso como para hacer este cambio de plan en el mindset, pues el tema es que vayas siendo consciente, ¿no? Este tema de volverse ese ser espiritual, pues eventualmente te ayuda a conectarlo. Y justo me voy a agarrar de este último comentario para, dejaste también a Esther la dejaste súper conectada con esto y nos pone una pregunta más. Nos dice, tocando el alma con tu respuesta anterior, ¿no? Muchas gracias. Dice, me imagino que en tu academia tratas con chavos. ¿Cómo lo transmites si en su formación no tienen esta preparación espiritual? Bueno, yo creo que es justamente uno de los primeros objetivos personales que trato de transmitir también primeramente a mis profesores y que los profesores a su vez se lo puedan transmitir a sus alumnos, ¿no? Yo sé que aunque los jóvenes al principio no sean conscientes de esto, finalmente cuando tú le hablas a tu alma, tu alma responde. ¿Me explico? Porque eres tú el alma. Entonces, aunque los jóvenes al principio creamos, ¿no?, que no nos escuchan o que no nos entienden, no, es el alma la que estamos despertando. Entonces, sí tratamos de transmitírselo a los chicos, que confíen mucho en ellos, que son una chispa divina, etcétera. Y creo que hasta ahorita, hasta los papás también se han como empapado de esta filosofía que ciertamente compartimos con nuestros alumnos. También yo de manera personal, siempre las conferencias que doy, hay una muy especial para jóvenes, que se llama Mentalmente Preparados igual, para jóvenes, y justamente como el primer módulo va muy encaminado a este reconocimiento espiritual, ¿no? Que ellos son, y eso de verdad que va a triplicar tus fuerzas. No va a haber manera en que te puedan vencer o cualquier circunstancia en la vida te pueda vencer cuando tú le das un enfoque espiritual. Sí, 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 sin duda, es como ese soporte es esa cuenta, ¿no? Que está ahí con los dividendos para agarrarte de ahí y no soltarte. ¿Qué te parece, Juan? Híjole, cada vez más reflexivo y más interesado en seguir con la charla. Estamos llegando casi al final, pero ahora sí que
en eso me quedo, ¿no? O sea, reflexionando muchas cosas y en lo importante que es realmente trabajar y ejercitar la mente, ¿no? Que es, creo que fue con lo que empezaste, ¿no, Iridia? Donde, ok, si te esfuerzas, corres, o estudias, o haces lo que sea para ser el mejor, pero también tienes que trabajar no solo en la mente, hablando de, pues, estudiale más y le más, sino cómo tú trabajas en que tu mente se enfoque hacia lo positivo, hacia tus sueños, hacia lograrlo, y hacia cómo, entonces, vas comiéndote ese pastelito a rebanadas, como dijo Héctor hace rato. Entonces, está muy, muy buena la charla. Y para ir cerrando, Iridia, ¿qué más nos recomiendas para estar mentalmente preparados? ¿Qué más quisieras comentarnos para ir cerrando? Bueno, yo creo que algo importante es, así como todos los días ustedes sacan la basura de su casa, porque si no sacan la basura, ¿qué pasa, no? Apesta, ¿no? Huele feo. Sí. Asimismo, si no sacas los pensamientos nocivos y negativos, tu vida va a apestar. Entonces es importante que todas las noches, todas las mañanas, cada 5 minutos, depende de cómo ande tu mente, tienes que sacar toda la basura mental y tratar de limpiarte. Es que, vaya, miren, con la ausencia de falta de conocimiento de que somos espirituales, porque no te lo enseñan a reserva, que tú vayas ahí, sientas como el llamado, por así decirlo, pero nadie habla de eso. Nos llenamos de mucha basura y lo que transmitimos es basura y proyectamos nuestras basuras en los demás y entonces estamos todo el tiempo como en el salón de clase aventándote papelitos y llenando el salón de clase de basura. Me explico, lo que yo te digo es porque es lo que tengo, ¿no? Escuchaba una reflexión que se me hizo súper bonita. Es como tú le puedes decir a una naranja cuando la partes y la exprimes que no salga jugo de naranja. Es que sale lo que tienes. Claro. ¿Me explico? Entonces, si tú no tiras la basura, cuando la vida te parta a la mitad y te exprima, lo que va a ver de ti es basura. ¿Me explico? Sí. Pero cuando tú sacas la basura y tienes este enfoque, esta esencia, esta mentalidad, ¿no? De estar preparados, imagínate, te parten a la mitad. Vamos a suponer ahora haciendo el ejemplo del olivo, te parten a la mitad, te exprimen, sacan aceite y prendes luz. ¿Me explico? Es así, toda la adversidad que puede pasar en nuestra vida es para que generemos luz. Pero como estamos desconectados de nuestra parte espiritual, cada vez que la vida nos aprieta, sacamos basura porque creemos que somos el estrés, la angustia, el miedo, el trabajo, el tráfico, la presión, la falta de comida, el encarecimiento. Creemos eso y eso tenemos y eso pensamos y en eso se nos va la vida. Pero hay que subirnos al penthouse y ver la vida de una perspectiva distinta y alumbremos a todos los que están a nuestro alrededor. Wow, qué buen cierre nos dejas todavía mucho más reflexivos, pensando en esto, en realmente prepararnos mentalmente para lo mejor, ¿no? Porque si nos preparamos para lo mejor, seguro lo mejor va a llegar. En automático no va a llegar, ¿verdad? Hay que esforzarse, pero hay que estar mentalmente preparados. Y... Claro, si tú piensas en algo así chiquito, no te va a llegar algo grande, eso es un hecho. Exactamente. O si piensas en algo grande, pero solo lo piensas y tampoco lo conectas y todos los días estás trabajándolo en tu mente, en tu cuerpo, pues tampoco va a llegar automático. ¿Eh? Es como aquel que dicen, oye, quiero ganarme la lotería, sueño con ganar la lotería, ok, y nunca compras boleto, pues tampoco es así de automático, ¿verdad? Entonces, pues muchísimas gracias, Iridia. Ha sido una charla muy, muy buena. Y antes de cerrar y de continuarte agradeciendo, ¿qué sigue, Héctor? Sigue el resumen. Antes de irnos al resumen, Juan, nada más déjame pongo un último comentario. Claro. Esther, nos dejas mucha tarea. Felicidades por tus logros, Iridia, y tu forma de pensar. Muchas gracias por compartir, nos dice Esther. Y gracias, así es, y coincido completamente con Esther. Y bueno, vamos con el resumen. Oigan, pues qué alegría. La verdad, tengo un gran reto porque hoy fue noche de frases matonas. O sea,
Y Lidia nos dejó un montón de frases de esas que tocan el alma, que tocan la mente y que te ponen a cuestionar un poco si el mapa por el que te estás guiando es el correcto o hay que actualizar el mapa para que la ruta adquiera un componente diferente. El día de hoy empezamos a hablar de cómo estar mentalmente preparados y nos acompaña Iría Salazar, pues conversando sobre los grandes aprendizajes que ella ha tenido en su trayectoria. Y nos hablaba un poquito al principio acerca de que en cualquier ámbito de tu vida es importante estar mentalizado, súper importante, no solamente en el terreno deportivo, sino en cualquier ámbito de tu vida y en cualquier rol que eventualmente decidas destacar, ¿no? Y nos hablaba un poquito de algunos momentos clave que le ayudaron a ella y nos hablaba sobre en Hong Kong en el año 97 que le tocó una competencia. Decía, oye, pues yo veía en los competidores asiáticos esta mirada de realmente de conexión, una mirada de deseo de triunfar. Y de pronto ahí ella empieza a tomar como reto, estas ideas de decir, oye, pues realmente este tema de estar mentalizado, pues es clave, ¿no? Y ella empieza a trabajar en este tema de yo soy la mejor y empieza a establecer algunas rutinas que le permiten conectar con este proceso. Y más adelante, pues empezamos a explorar justo este tema de cómo manejar la mente y nos dice, es que, o sea, al final de cuentas todo sucede en la mente. Las preocupaciones suceden y se originan en la mente, ¿no? Y esa mente es como esa mamá sobreprotectora, nos decía Lidia, que eventualmente por el hecho de ser sobreprotectora, pues lo que produce en el hijo es la inseguridad y pues esta inseguridad eventualmente genera depresión, ansiedad, infelicidad y una serie de temas. Entonces, aguas con esa mamá sobreprotectora. A final de cuentas, hay que llevarle, me gusta, primera frase matona, llévale la contra a la mente. O sea, si la mente de pronto te empieza a decir, oye, no, mira, fracasar y aguas porque vas a perder y tal, llévale la contra, empieza a cuestionarla, ponle ahí algunos challenges que te permitan sobrepasar esas creencias y eventualmente demostrar que las cosas se pueden alcanzar, ¿no? Entonces, lo que dices, detén la angustia antes de que entre en acción. Entonces, justo cuando empieza esa verborrea interna de no, cuidado, vas a fracasar, a ver, detén la angustia para que eventualmente puedas tomar acción, ¿no? Y nos dice, y hay que tener cuidado porque no todo es éxito, también eventualmente el fracaso de se puede aprender. O sea, al final nos dice Iridia, el evento es uno, como nosotros lo denominemos, si es algo positivo o sea algo negativo, pues es al final de cuentas cómo cada uno de nosotros quiere interactuar con esa realidad. Lo que nos dice es el tema importante es trabajar sobre la gran sabiduría que se forja a través de la confianza. Y este tema de aprender y de saber y de seguirte preparando, pues te va dando ciertos adeptos que te ayudan a adquirir confianza en ti mismo. Y bueno, al final a ella la lleva Iridia a un insight importantísimo. Y ella se da cuenta que es un ser espiritual. Dice, oye, y cuando me doy cuenta que soy un ser espiritual, veo un potencial de poder que no había conectado anteriormente. Y desde bien chiquita, desde los 3 años, el nivel de devoción con el que estaba ese Padre Nuestro me da la conciencia de que desde entonces tenía cierto nivel de conexión espiritual. Y me encanta, segunda frase matona, la espiritualidad es como un edificio. A ver, hay 10 pisos. No más que uno se percibe en el piso número 1, el otro se percibe en el piso número 10. En la medida en la que vas invirtiendo en socializar con tu propia espiritualidad y empezar a darle ese peso y esa importancia, es que puedes irte a ese penthouse eventualmente, ¿no? Entonces justo nos decía eso, cuando notas ese poder y cuando logras cacharlo, pues a final de cuentas el evento es uno, ya cuando dices si es positivo o negativo, pues esa es la gran dicotomía y la gran diferencia. Pero qué padre que puedas decir, oye, es positivo, porque entonces el enfoque mental agarra uno de los caminos y empieza con un empedradito, yo lo pongo, ese va de mi cosecha, ves como un empedradito que conforme le vas invirtiendo, pues al rato es un highway y ya puedes ir a mucha más velocidad porque has preparado el camino, ¿no? Y entonces lo que nos decía es, eventualmente cuando las cosas no salen bien, pues lo que yo misma me digo es, la vida espera más de mí, tengo que dar más, ¿no? Otra frase matona y está espectacular porque, bueno, la vida espera más
tengo que dar más de mí. Y de pronto muchos de nosotros postergamos cosas, ¿no? Y decimos, bueno, ya lo dejaré un poquito para más al rato, para mañana, etcétera. Y lo que nos dice es, no pospongas. Y la frase que tiene su academia dice, the moment is now. Algo que ella aprendió de su padre, esos minutos antes de la última, el último enfrentamiento que le dio esta medalla de bronce. Entonces su papá le dice, a ver, Iridia, el momento es ahora. O sea, tienes toda esta preparación, 17 años de preparación, pero el momento se definen los próximos y es este el momento donde tienes que brillar. Entonces ella se lleva esto y dice, bueno, y eso me permitió conectar con esta chispa divina que había en mí y nos invita un poco a reflexionar acerca de que la divinidad no está afuera, no está puesta en un ente, no está puesta en ningún lugar, está puesta en todos lados, inclusive dentro de nosotros. Y dice, de pronto es reconocer esa chispa divina que está en nosotros y también darle a entender a otros, y hablamos un poco de la conexión con los hijos, ¿no? De cómo les enseñamos a nuestros hijos o adolescentes que están en formación, a que ellos se den cuenta de esta enorme chispa que habita dentro de ellos. Y aparte nos cuenta una historia súper matona, nos dice, a ver, imagínate que para un campamento tu papá y tu mamá te dicen, ahí está la mochila, mi rey, para que se vaya el fin de semana a su campamento. Mamá, tengo hambre, ahí está en la mochila el sándwich. No, tengo frío, ahí está el blanket en la mochila, correcto. Oye, no alcanzo a ver, aquí está la lámpara. Y al final de cuentas, Dios es así, ya nos dota con todo lo que se necesita para poder salir adelante. El tema es prestarle atención a la necesidad, porque la necesidad nos va a ayudar a sacar de la mochila ese recurso, poder potencializarlo y decir, oye, pues aquí está, ¿no? Entonces, al final nos lleva esto a un siguiente paso donde nos dice, bueno, y ya en el Inter, cuando te das cuenta que están ahí todos los recursos, entonces préstale atención a dónde los estás enfocando, ¿no? Esta dicotomía entre el soñar y el desear. No, nos dice Iridia, oye, porque uno empieza a trabajar con todo y resulta que ibas por algo grande y te quedaste pues para mantener las cuentas y pagar el chivo o lo que te vas a comer y solamente ahí y perdiste el enfoque de la grandiosidad por la que ibas, ¿no? Entonces esa parte es espectacular porque al final de cuentas te lleva a preguntarte, oye, ¿y cómo doy lo mejor? Y nos lleva a la reflexión. Imagínate que alguien entrena y solamente da el 80%, pues ese 20% que está dejando, pues fue el que pudo haber marcado la diferencia para que lograra el éxito que estaba pensando o ese lugar al que quería llegar. Y nos deja también otro extraordinario pensamiento. ¿Cuántos de nosotros no damos el 30% o el 20% del esfuerzo esperando que nos llegue el 90 o el 100% de las bendiciones? Entonces, ojo, porque esa proporción también, si no está cuadrada, eventualmente te puede caer. No hay que dejar el talento para otro día, nos decía Iridia. Es como el maná que te llega del cielo, ese es para ese momento, te tocó la porción del día, y si la dejas para otro día se va a engusanar. Lo mismo pasa con el talento, y la gran invitación que nos hace Iridia es, toma ese talento, sácale el máximo este día, y si un día te das cuenta que te faltó algo, que quedaste cortito en tu rol de esposo, en tu rol de hijo, en tu rol de estudiante, en tu rol de deportista, pues nomás se consciente de eso y al otro día da ese 100%, porque ahí es donde se va a marcar una gran diferencia. Nos decía entonces, ya casi al final de nuestra charla, Iridia nos decía, presta atención a la fuerza de los deseos, ¿no? La fuerza del deseo es súper importante. Tras 17 años y con ese nivel de enfoque, pues eventualmente se fueron alcanzando logros que cada vez le permitían a Iridia estar más cerca de esa medalla y de toda la trascendencia que esto le ha dejado a su vida. Y pues ya hacia el final nos invitaba como último consejo, aguas con la basura. Aguas con la basura, porque si la dejas dentro, se va a apestar y cada vez que quieras partir la manzana en lugar de que la naranja en lugar de que te dé jugo, pues te va a dar basura. Entonces, abusado con eso, porque si no sacas la basura, eventualmente apesta y pues eso no te va a ayudar de mucho. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando tienes un olivo, una aceituna, no? Parte la aceituna, tritura la aceituna, te va a dar aceite y eventualmente ese aceite puede ser luz. Entonces, qué mejor que cada vez que puedas vivir este proceso, en lugar de que salga basura, puedas generar luz. Y para cerrar, última frase matona, nos dice Iridia, pues súbete al penthouse. ¿En qué piso estás ahorita? Vete tú a saber, pero súbete al penthouse porque el edificio es el mismo. Ahí tienen el resumen. Buenísimo, Héctor. Muy, muy buen resumen.
Iridia, nuevamente, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, por compartir todo esto, pues yo diría sabiduría que has compartido el día de hoy con nosotros. Los invitamos, si les gustó, a que lo compartan, a que lo vuelvan a ver si lo creen necesario. Yo creo que este episodio está para verlo 2 o 3 veces, para cachar todas las ideas. Y bueno, síganos en redes sociales, compartan, y pues nuevamente, muy, muy, muy agradecidos, Iridia, por tu presencia acá con nosotros. Gracias a ustedes, bendiciones, y que sigan los éxitos de su programa. Gracias por la invitación. Hasta la próxima. Nos vemos, amigos, que haya éxito, cuídense, hasta pronto. Y bien, ¿qué reto te llevas hoy? ¿Qué vas a hacer por ti? Recuerda dar like y compartir en tus redes sociales. Síguenos como Grow Together MX y en Instagram como Grow Together MX1. Contamos contigo.